El 3 de julio de 2025, el mundo del fútbol se despertó con una noticia que nadie esperaba. Diogo Jota, la estrella de Liverpool y de la selección portuguesa, había fallecido en un trágico accidente de tráfico en España. Tenía apenas 28 años y estaba en la cima de su carrera. Hoy te contamos la historia completa de uno de los delanteros más prometedores de su generación, desde sus humildes comienzos en Porto hasta convertirse en una leyenda en Anfield. Diogo José Teixeira da Silva nació el 4 de diciembre de 1996 en Mazarelos, un barrio de Porto. Desde pequeño, el fútbol corrió por sus venas. Como muchos niños portugueses, soñaba con jugar en el Dragao, el estadio del FC Porto. Pero su camino no comenzó allí. A los 9 años, Diogo fue fichado por las categorías inferiores del FC Pacos de Ferreira, un club más pequeño pero con una excelente cantera. Allí aprendió los fundamentos del fútbol, desarrollando esa inteligencia táctica que lo caracterizaría toda su carrera. Sus entrenadores recordaban a un niño tímido, pero con una determinación férrea. Lo que más llamaba la atención de Jota era su versatilidad. Podía jugar como extremo derecho, izquierdo, media punta o incluso como falso 9. Esta flexibilidad se convertiría en su carta de presentación. En 2016, con apenas 19 años, Diogo recibió la llamada que cambiaría su vida. El Atlético de Madrid, uno de los grandes de Europa, había puesto sus ojos en él. El fichaje fue por 7 millones de euros, una cifra considerable para un jugador tan joven. Sin embargo, Madrid no fue fácil para Jota. Diego Simeone tenía un plantel repleto de estrellas y las oportunidades eran limitadas. En toda la temporada, de 2016 al 2017, solo disputó 2 partidos con el primer equipo. Muchos jóvenes se habrían desanimado, pero Jota sabía que este era solo el primer paso de un camino largo. La decisión más inteligente llegó ese mismo año, una cesión al FC Porto. Regresar a Portugal no era retroceder, era encontrar el lugar perfecto para crecer. En el Porto, bajo la tutela de Sergio Conceição, Jota comenzó a mostrar destellos de lo que sería capaz. 2017 marcó el punto de inflexión definitivo. El Wolverhampton Wanderers, entonces en la Championship, apostó fuerte por Jota. El fichaje fue inicialmente una cesión, pero pronto se convirtió en permanente por 13 millones de euros. Lo que nadie esperaba era la química inmediata entre Jota y Nuno Espírito Santo, el entrenador portugués de los Wolves. Nuno vio en Diogo no solo un jugador talentoso, sino la pieza clave para su revolución en Wolverhampton. En su primera temporada, Jota fue fundamental para el ascenso del equipo a la Premier League. Marcó 17 goles en 44 partidos, pero sus números no contaban toda la historia. Su capacidad para crear espacios, su pressing incansable y su visión de juego transformaron el estilo de los Wolves. En la temporada 2018-2019 fue mágica. Wolverhampton no solo se mantuvo en la Premier League, sino que clasificó a la Europa League. Jota marcó 9 goles en liga, pero su impacto iba mucho más allá. Se había convertido en el líder del ataque, el jugador que desequilibraba los partidos más difíciles. Los aficionados del Wolverhampton lo adoptaron como a un hijo. Su celebración, levantando los brazos al cielo, se convirtió en un símbolo. Jota no era solo un jugador más, era un símbolo de la nueva era dorada del club. Septiembre de 2020. Jürgen Klopp había seguido de cerca la evolución de Jota durante años. El Liverpool, campeón de la Premier League, necesitaba refrescar su ataque y el portugués era la opción perfecta. El fichaje rondaba ahí por 45 millones de euros, la cifra más alta pagada por un jugador portugués en ese momento. La presión era inmensa. Llegar a Liverpool significaba competir con Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, 3 de los mejores delanteros del mundo, pero Jota, él no se intimidó nada. Su debut fue como un cuento de hadas.
En su primer partido como titular, marcó un hat-trick contra el Atalanta en la Champions League. Anfield se puso en pie. Los aficionados de Liverpool sabían que habían encontrado algo especial. La temporada 2020-2021 fue de adaptación, pero Jota demostró que podría brillar en el escenario más exigente. Marcó 21 goles en 54 partidos, convirtiéndose en una pieza clave del sistema de Klopp. Su inteligencia táctica, su capacidad para presionar y su eficacia goleadora encajaron perfectamente con la filosofía de Liverpool. Las temporadas siguientes confirmaron su estatus. Jota se había convertido en uno de los delanteros más temidos de la Premier League. Su velocidad, su regate y su instinto goleador lo convirtieron en una pesadilla para cualquier defensa. Paralelamente a su éxito en clubes, Jota se había convertido en una pieza fundamental de la selección portuguesa. Su debut internacional llegó en 2019, pero fue en los últimos años cuando realmente explotó. Con Portugal, Jota vivió momentos únicos. Compartió vestuario con Cristiano Ronaldo, su ídolo de la infancia. La relación entre ambos era especial. Cristiano veía en Jota al futuro del fútbol portugués, mientras que Diogo absorbía cada consejo del capitán. En la Nations League 2022-2023, Jota fue fundamental para que Portugal levantara el trofeo. Sus goles en momentos clave y su capacidad para desequilibrar partidos lo habían convertido en el heredero natural del ataque luso. Fernando Santos, el seleccionador, lo había definido como el futuro de Portugal. A los 28 años, Jota tenía por delante al menos 2 mundiales más y una Eurocopa. El futuro parecía brillante. Diogo Jota nos dejó mucho más que goles y trofeos. Nos dejó el ejemplo de cómo un sueño puede hacerse realidad con trabajo, humildad y determinación. Desde aquel niño tímido de Porto hasta convertirse en estrella de Liverpool. Su historia es la de alguien que nunca se rindió. Sus compañeros lo recordarán como un profesional ejemplar, siempre dispuesto a ayudar a los más jóvenes. Su sonrisa era contagiosa. Su pasión por el fútbol era genuina. Klopp dijo una vez que Jota era el tipo de jugador que hace que el fútbol sea hermoso. Los aficionados de Liverpool han convertido el número 20 en un símbolo eterno. Sus cánticos resuenan en Anfield cada partido, recordando al jugador que iluminó tantas tardes mágicas. En Portugal, Jota se ha convertido en leyenda. Su nombre está junto a los grandes del fútbol luso, no solo por sus logros deportivos, sino por representar los valores más puros del deporte. Diogo Jota vivió cada momento como si fuera el último. Su intensidad en el campo, su alegría fuera de él, su amor por el fútbol. Todo eso permanecerá para siempre en nuestros corazones. A los 28 años, cuando tenía todo por delante, el destino decidió escribir el final de su historia. Pero las leyendas no mueren, se transforman en inspiración para las futuras generaciones. Obrigado, Diogo. Obrigado por tanto.